Muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo cineclub de Cine y Pola. Esta vez con un documental, Fernando Trueba, La calle 58, perdón, calle 58. Esta película, lo que ponía inicialmente en la invitación era como si es un documental o si es un musical, porque pues claro, esa propuesta tan fuerte, ver tantos sketches musicales, tanta puesta en escena alrededor de la música, pues puede despistar en esa sensación de, bueno, estoy viendo es más un musical que un documental, pero sería un musical sin historia, no hay esa parte de ficción. Todo lo contrario, lo que tenemos acá es todos los testimonios cortos, puntuales, ya voy a hablar de eso, pero es la hilación de la historia a partir de una emoción, que es la del director. Entonces estamos viendo es un documental que en su estructura pues es bastante atípica de lo que tradicionalmente vemos como un documental. Si a uno le dicen es una película sobre la historia del Latin Jazz en Estados Unidos, entonces uno se imagina los 70 que te van a llenar de datos, en qué mes, qué artista nació, cómo se integró la banda, el primer concierto, sí, que te inundan de información. Y esta película lo que menos tiene son datos. Básicamente entra de una a hablar con los personajes, pero no hablar en el diálogo conversado de un testimonio, sino hablar desde la esencia de lo que pretende el director y es la música. Y esos diálogos es escucharlos en su máxima expresión, en lo que ellos saben hacer, que es la música. Entonces, claro, ahí de entrada es como esa distorsión de, bueno, ¿qué estoy viendo como documental? Nos metemos con esa estructura, entonces, breves testimonios, básicamente el nombre y alguna anécdota alrededor de este personaje, cómo le gustó desde pequeño, se juntó con aquel a tocar, en esta casa lo vimos, en fin, una breve reseña, porque ni siquiera es como la biografía de estos músicos, una anécdota alrededor y vamos a la música, vamos a esa puesta en escena. Y se va toda la película así, breve presentación de un artista, y ese artista interpretando o su instrumento o una pieza musical fenomenal. Y en ese contraste de la presentación y la música, pues lo que vemos es una fotografía en opuestos. Es al, cuando hace unas breves descripciones de los personajes, una cámara sucia, muy azulosa, incluso la mayoría de los ambientes es lluvioso, es un Nueva York frío, lluvioso, pero cuando vamos al sketch de la música, a los momentos, es esa calidez, ese colorido fuerte, ese trópico, y vamos a ver, para mí ha sido la película más impactante de donde yo puedo ver la música. Entonces, desde ahí una estructura sencilla, clara, sin mayores pretensiones, pero con unas sutiles historias de fondo. Si bien no está narrando con datos lo que sucedió a final de los 70, cómo es la explosión del Latin Jazz en Nueva York, sí nos va dejando como este artista era de los pesados, este artista tenía su vida convulsionada, era de la rumba dura, este artista se juntó con aquel otro, cuando Tito Puente entonces va uniendo los nombres de fulano, mengano y este se unió con aquel, claro, nos hace un breve panorama, pero la historia que la saca del estadio, esa subtrama pequeñita, es la de Chucho Valdés y Bebo Valdés, padre e hijo. Bueno, Chucho es el hijo, Bebo es el padre. Y cómo con la historia cuando llega, que es de las últimas, de Bebo, que hace 20 años se había ido detrás de una mujer a Noruega, o sea, la cosa más lejana del trópico, había abandonado sus hijos, no más de 20 años, suponemos, había abandonado su familia, hace tantos años no veía a su hijo para verlos finalmente tocar. Ese cierre es fantástico y para mí esa canción, de alguna manera, aunque no lo exprese la letra original, es una canción de perdón, es una canción de padre a hijo. Mira, me fui por la vida por estos caminos, pero soy tu padre y perdóname. Y darle entonces voz a los artistas, pero a través de su potencia, desde la música. Entonces, de esos planos sucios al cuidado de la imagen, pues nos centramos en esas puestas en escena que tienen una fotografía muy potente. Primero, unos movimientos de cámara suaves, cadencia, van muy acorde con lo que, digamos, está expresando la música. Entonces las cámaras son muy, muy cuidadas y cámaras muy pausadas, muy
lentas, digamos, dentro de esa dinámica de una historia, y que aquí era precisamente poder ver esa lentitud, pasar de un extremo a otro del estudio con esa, digamos, bonita postura de los elementos, que en este caso eran todos los músicos, las bandas, instrumentos y demás. Y dos, en su gran mayoría, todas las puestas en escena de la música tienen unos ángulos, tienen una cámara siempre como en un ángulo, no voy a decir aberrante, pero sí disonante, muy fuerte, como decía ahora, un cenital, de estar por encima de ellos, o unos planos detalles muy metido dentro del instrumento, muy metido de la mano del intérprete, pues eso hace que sean unas cámaras que en conjunto con la cámara abierta, pues vayan generando una mezcla muy interesante. Entonces, inicialmente ese amarillo movido, pues, alegría, esa fortaleza que es muy al inicio de la película. Luego, cuando llega este Jerry González, esa cara de demonio que tenía, no había metido nada en la vida, y ese rojo, esa trompeta con ese rojo estallado al fondo, rojo sangre, brutal, alegría, pasión, fuerza, sí, sangre, en el buen y el mal sentido, o sea, había toda esa fortaleza ahí. Los amarillos eran más de alegría y vivacidad. Ah, bueno, y algo que en esta película es fundamental, y es esa fusión que le permite hacer a Chano Domínguez de flamenco con el Latin Jazz. Como el mismo Fernando Trova lo dice en la película, esto es un experimento, pocos se han atrevido a hacer esto, salvo Chano Domínguez, y empiezas a... No, 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 no. Eso para mí es, creo que de mis preferidos. Esta película no fue tan conocida en su momento, y tenía una previa que sí había arrasado en festivales, sí había sido, digamos, del gusto amplio, y le había ido muy bien en taquilla, y es una película de Wim Wenders que se llama Buenavista Social Club. Probablemente ustedes esa sí les haya sonado, si la hayan visto. Cuando yo había, tiene un año de diferencia. Buenavista Social Club es del 99 y Calle 54 es del 2000. Entonces yo vi primero Buenavista Social Club, fue el fenómeno, aquí llegó a cartelera, todo el mundo la vio, fantástico, pero un par, 3 años después, cuando vi Calle 54, pues nada, para mí es una mierda Buenavista Social Club. Como documental, como pieza cinematográfica, no tiene nada que hacer. Una cosa muy distinta es que estos señores sean unos intérpretes del carajo y hagan música genial. No estoy discutiendo eso, es que tan potentes los unos como los de la otra película. Pero como documental, como película, hombre, empecemos. Un español buscando raíces en la música, una pasión que lo revela así desde el primer momento de la película, va y busca esa pasión. El otro, un director alemán con un muy buen sonidista, un muy buen director de audio. Es una película que tiene, Buenavista Social Club es una película que tiene diferentes formatos y no están justificados y terminan viéndose feo. Y lo pongo entonces en contraste con Calle 54, como el director, desde esa pasión, desde ese gusto con el que habla, ese cuidado de la imagen y el sonido, está mostrando ese compromiso que hay. Entonces, por eso me gusta siempre hacer esa diferencia, porque todo el mundo ha visto Buenavista Social Club, muy pocos han visto Calle 54, y la joya es esta, la joya es Calle 54. ¿Cómo es una película que, lo decía al comienzo, visualmente te deja ver la música? Eso es muy complejo, terminan siendo abstractos, si se quiere, más una, no sé, elucubración, una mirada, desde la mirada de crítico, pero es real. Es que cuando un espectador promedio ve esta película y se deja atrapar por la música, vas viendo cómo va evolucionando los fondos, los colores, las cámaras, cómo de alguna manera te sientes más cerca de esos intérpretes. Pareciera que los conocieras a partir de esa música. Cuando se hace esa evocación a África como los ritmos madre de todas las músicas, y todos hacen como esa pequeña presentación, me encanta lo que dice Jerry González, el baile, el tin, el cómo le marca el paso, y esos son los beats y el tambor, en fin, y después nos presenta entonces esos bailes africanos. Claro, es volver a esa raíz, entender ese principio, pero sobre todo es cómo articula todos los sketches musicales que estamos viendo, cómo todos los músicos, esos intérpretes dentro de sus canciones, van a ese origen africano. Entonces, nada, las escucho. ¿Cómo nos fue con la película? Tú haces una maravillosa síntesis y una maravillosa descripción
pues de todo eso que yo sentí, percibí, pero que me quedaba imposible de describirlo. Em, me impactó, pero muy gratamente, em, y de volvérmela a repetir mañana seguramente con mi hijo. Y esa mezcla tan espectacular de tambores, de pianos, de trombones, de todo, o sea, de saxos, de flautas, de todo, o sea, espectacular, sencillamente espectacular, Andrés, qué maravillosa selección. No, pues la verdad para mí fue pues un regalo a los sentidos, porque, porque de verdad, pues primero me encanta pues el género. Yo soy muy de ese estilo y literal, pues ahora que dije estoy que me bailo, después ahí me puse a bailar y no se vieron, ahorita se arrimó mi hijo Miguel y me vio y era como, mami, ¿tú qué estás haciendo? Aterrado y le dije, bailando, porque a mí me encanta, pues o sea, por eso digo como fue para mí demasiado, porque incluso cuando estaban como en ese escenario, en el baile, como hasta sentir el olor de cuando uno va a un teatro y es como el olor de esa madera. Y entonces de este dice solo tres cosas, el otro aquel, lo que tú decías, ese contraste, el que está en ese frío, en ese cochecito en Nueva York, y después, wow, pues para mí era como que, como darle ese momento a ese ser de lo que él quería evocar, y ya después, wow, sea, Sí, darle esa Pero potencia para mostrar lo que ese artista era en escena. O sea, a mí eso me pareció es un contraste demasiado. Por eso te digo que el montaje, porque me pareció un contraste demasiado bien hecho. muchísimas gracias por haber participado esta semana en el Cine Club Cine y Pola con Calle 54. La próxima semana nos vamos con clásico. Ya les tengo preparado. Muchas gracias.